Buenos días, nos volvemos a encontrar por gracia de Dios. Seguimos en la ruta de la lectura y el compartir de la palabra, esta vez en el libro Génesis, comienzos, y es un verdadero privilegio poder examinar la palabra y poder compartirla. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y que en este día todos los pensamientos que afloren a nuestro ser sean solo y únicamente, expresamente e innegociablemente para la honra y gloria de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, damos a ti por este día que nos regala. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Poder estar reunidos, eso es una misericordia de ti. Esperamos el momento glorioso en el cual nos traslademos a tu presencia. Mientras estamos sirviéndote, aquí, Señor, gozándonos en la expansión del reino de los cielos. Padre eterno, que este vaso de barro sea usado conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Que tu palabra, Señor omnipotente, cumpla la promesa de no volver vacía. Ahora, Señor, en tus manos de amor estoy. Bendigo a todos los que están en esta hora compartiendo este lindo examen en la palabra, la cual nos ha de edificar para el conocimiento e ir de gloria en gloria, convirtiéndonos, transformándonos a la misma imagen de Cristo. A ti, Padre Celestial, damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la guía del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, estamos en Génesis. Vamos a compartir un poquito sobre Génesis capítulo 15, el libro 16, el capítulo 16 y un poquito del capítulo 17. Como siempre, iremos lo más pronto posible, lo más enfáticamente posible, pero igualmente estaremos deteniéndonos con un poco más de detalle donde queremos hacer más énfasis. Aquí desde Senti Alajuela, nuestra querida iglesia, congregación, estamos entonces para honrar a Cristo en este día. Génesis 15 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículos del 13 al 16 acabo de leer. Estamos viendo que Dios le está diciendo a Abraham que la descendencia estará en tierra ajena por 400 años. Esto se entiende y se cumple en la esclavitud que tuvo esta descendencia de Abraham en Egipto. Y dice que volverá. Sin embargo, ya Abraham dice que habrá descansado en buena vejez. Versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham acababa de vivir otra experiencia anterior cuando hizo un sacrificio y presentó una ofrenda a Dios y venían animales de rapiña del cielo y querían robarse los cadáveres del sacrificio y Abraham los espantaba. Y resulta que una gran oscuridad vino sobre Abraham y le vino temor. Entonces vemos ahora que casi es análoga la visión ahora, y esta tiene que ver directamente con esta promesa de Dios que el pueblo iba a ser perfeccionado por prueba durante 400 años. Bueno, exactamente 430, cuando salieron ellos de Egipto. Ahora bien, la condición, si lo vemos a la luz o haciendo una aplicación a la iglesia, no podrá ser pintada más vívida. Cuando Dios hace que una antorcha encendida
salga el humo, para que la oscuridad de la aflicción no nos abrume, sino que podamos abrigar una buena esperanza de vida, incluso en la muerte, porque el Señor por fin brillará sobre nosotros si solo nos ofrecemos en sacrificio a Él. Definitivamente nos sacó de la oscuridad a la luz admirable, y ahora Él es la luz y Él es el que nos guía, y en esa luz gloriosa nos encontraremos un día eternamente, saliendo definitivamente de este Egipto natural que hoy estamos viviendo en este planeta. No somos de este mundo, somos extranjeros, al igual que la descendencia de Abraham. Dice Pedro en su palabra, en sus epístolas, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Extraños y advenedizos, dice también la palabra. Ahora bien, ¿qué sucedió? El nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos hizo nuevas criaturas y nos ha dado el derecho de ser ciudadanos celestiales, lo cual invitamos a cualquier persona que esté escuchando este mensaje que se una con nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús, se arrepienta y acepte a Cristo como Salvador personal para que tenga vida eterna y garantice su estancia eterna con Cristo Jesús en la gloria. Versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Había oscuridad y había, dice, una antorcha que alumbraba fuertemente y disipaba la oscuridad. Entonces Dios habla con Abraham y le hace a Abraham una, Jehová hace un pacto con Abraham. Abraham hasta aquí se llama y se usa el nombre Abraham. Dios luego le cambia el nombre, pero aquí vamos a usar entonces el nombre Abraham tal y como está escrito. Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Dios había hablado antes solo de los amorreos, entre quienes Abraham habitó por mucho tiempo, pero ahora, en aras de amplificar su gracia, cuenta a todos los demás por su nombre. Y dice versículo 19, 20, 21, da una lista de esa descendencia de los amorreos, ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. Son 12 etnias, 12 pueblos que van a estar posicionados en esa tierra 430 años después, cuando Israel tenga que regresar de acuerdo a la promesa. Y Dios ha dado misericordia a estos pueblos para que también puedan arrepentirse. Sin embargo, vemos que el juicio vendrá. Igual nosotros estamos hoy aquí en la tierra y tenemos que hablar fuertemente, sin temor alguno, a todas las personas de que viene juicio sobre la tierra. Encuéntrase con Cristo ya para que Él sea tu Salvador ahora. Es mejor encontrarlo ya como tu Salvador que no esperar a verlo cara a cara como tu juez. Él llevó todos tus pecados y Él te perdonó en la cruz del Calvario. Entonces ya no habrá juicio, excepto que si tú lo aceptas, ya el juicio lo llevó Él por ti. En el capítulo 16 de Génesis, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, versículo 1. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces Agar había sido traída de Egipto con algunas riquezas que Abraham había amasado en tiempo que estuvo en Egipto. Y esta sierva entonces se convirtió en la mamá, la matriarca de Ismael, de la descendencia de Ismael, obviamente de Abraham. ¿Cómo sucedió? Dice, antes de hablar un poquito de ello, quiero decirles que el pecado de Abraham y de Sarai no fue tanto el hecho en sí de este adulterio que Abraham cometió, sino que fue también más que todo la pérdida de la confianza, la pérdida de fe tanto de ella como de él. Por lo tanto, como la precipitación de Sarai, porque
tenía la promesa, pero a Sarai no supo esperar y fue culpable la facilidad con que Abraham se dio a su deseo fue digna de reprensión. Pues en este momento Sarai está tomando cabeza sobre el varón. Esto es prohibidísimo por Dios. Esto es muy delicado, muy peligroso. Dios ha establecido Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Ese es el orden establecido. La fe de ambos era defectuosa en este momento. De hecho, no con respecto al contenido de la promesa, sino con respecto al método en que ellos estaban procediendo. Ahora, las consecuencias nos hicieron esperar. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vino a mi mente un versículo interesante en Proverbios 6:32, que dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones, las ofrendas. Esto requiere, pues, obviamente un análisis detallado, pero no solamente hago la cita. Cito que cualquier actitud del varón o de la mujer fuera del matrimonio tiene, en cuanto a una relación sexual, básicamente, que es el tema, tiene consecuencias que definitivamente serán imborrables. Puede haber perdón, puede haber reconciliación, que es lo que el Señor quiere, y claro está, el Señor es el primero en restaurar la comunión si es que hay verdadero arrepentimiento, pero la afrenta como tal nunca será borrada. Es como la cicatriz que queda después de un daño en nuestro cuerpo, que tal vez ya no nos duele, pero está la cicatriz que nos recuerda. Ahora bien, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti y yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Es la segunda vez en el segundo versículo que ya Sarai está diciendo me mira con desprecio. Ella está llena de culpa. Yo te di por sierva por mujer a esta sierva. Había una costumbre en aquel tiempo en el cual cuando la mujer era estéril, daba a la esclava a su marido, él engendraba en el marido y luego cuando la esclava iba a dar a luz, se sentaba sobre las piernas de su ama y ahí paría y de modo que era como un símbolo de que ese niño estaba saliendo del vientre de la ama de esta sierva, de esta esclava. Entonces se tomaba el hijo como hijo legítimo. Ahora, ¿qué sucede? Ella está cargada de mucha culpa. ¿Qué le llevó a Sarai a tomar tal decisión? Pues la falta de fe. Pero ella tuvo mucho miedo, tuvo temor por mucho tiempo. Hubo desesperación, hubo duda. De hecho, ella dice, cómo más adelante, cómo una mujer que ya se le ha ido la costumbre de las mujeres pueda llegar a tener, hablando de la menstruación, pueda llegar a quedar embarazada. Está ella definitivamente perdiendo todo el norte de la fe en cuanto a su poderoso Dios, que es capaz de levantar aún a los muertos, de sanar un vientre. El Dios Todopoderoso que les prometió les va a cumplir. Y entonces ella está temerosa. Y al temor hay que enfrentarlo, porque si no el temor nos paraliza. Viene a mi mente un símil de un león que estaba muriéndose de sed terriblemente y él sabía dónde había agua y él vino para tomar agua ahí en media selva, pero ese lugar era territorio de otro león y entonces él se retiró de nuevo y no llegó donde estaba el agua. Buscó por otro lado, no encontró y entonces volvió a intentarlo, pero el temor lo paralizaba y se regresaba. Un día dijo, ya no soporto más, estoy muriéndome, ya no me importa si me mata o no el otro león, porque su temor lo paralizaba, y él dijo, me voy a tomar agua ahí, si me mata, me mata. Y cuando él llegó donde estaba el pozo del agua,
se acercó con confianza a tomar agua y el león del cual él temía, él se fue del lugar prácticamente casi huyendo. Entonces, él confrontó el temor y logró una victoria, porque al temor se le confronta. Y entonces, el temor que tenía esta mujer Sarai y cualquiera de nosotros que ha pasado un episodio así, nos lleva a tomar decisiones apresuradas a veces que traen consecuencias que son a veces para toda la vida. Versículo 6, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces ahora se invierten los papeles y Sarai se empodera y echa a la egipcia, y no la echó básicamente, sino que la sierva dice, esta mi ama me va a matar, yo mejor huyo. Y huyó al desierto, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ahora bien, dice, noten, y la halló el ángel de Jehová. Jesucristo bajó al desierto mundano a buscarnos. El ángel de Jehová es una teofanía del Cristo glorificado en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, Jesucristo bajó al desierto, sí, vino al mundo, al desierto mundano a buscarnos. Esa es la figura con respecto a Agar. Él fue a buscarla. En Lucas 9, el capítulo, dice, perdón, en Lucas, versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, hablando del episodio de Saqueo, ¿recuerdan? Y entonces dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Ven, entonces él vino a buscar lo que ya se había perdido. Tema muy interesante con respecto a la predestinación, que aún Dios sabiendo cuántas son las personas que habiendo estado perdidas, que son todas las personas, los seres humanos, entonces ¿cómo es que algunos le iban a recibir y otros no? Y aún sabiendo eso, él predestinó a los que habían de ser salvos en el sentido de que esos, él sabía que esos son los que le iban a recibir como su salvador personal. Me llama la atención algo interesante, que mientras estamos hablando en este momento, digamos que duremos 30 minutos conversando, están naciendo en la Tierra en estos 30 minutos, en este rato que estamos hablando, 7.790 personas están naciendo en la Tierra. Esto sin contar los que están muriendo por aborto, porque están muriendo 3.240. O sea, hay más o menos una media de más o menos un 42% en relación a nacimientos, en relación a muertos y nacimientos, que crece la humanidad día con día. Pero se mueren 3.240 personas en 30 minutos. Digamos, los nacimientos que se dan en un día en el mundo son 372.800 promedio. Si usted divide eso entre 24, tiene un promedio de 15.540 personas naciendo por hora en el mundo. Si usted lo divide entre 60, esa hora por minuto va a tener 259 personas por minuto que nacen. ¿De acuerdo? Y eso es más de 2 personas por segundo. Y mueren 155.500 promedio, lo que da 6.480 por hora y 108 por minuto. O sea, vean qué interesante estadística. Jesucristo vino a buscar lo que ya se había perdido. Esto es una situación de que es como un flujo, como ese volcán, el Rincón Vieja en la isla de La Palma, que está constantemente tirando flujo de lava. Así está entrando un flujo de personas al Hades, a un lugar que es la cárcel preventiva para un día resucitar y comparecer en el juicio del trono blanco delante de Dios, lo que la gente llama el juicio final. Es impresionante esto. Cuando yo vi esta estadística, entonces me reta más a seguir predicando la palabra y seguir diciéndole al mundo que llegó el momento de arrepentirse de verdad. El mundo está y es en este momento un manicomio, así le llamo yo, es una bomba de tiempo. Jesucristo viene y encuentra a Agar. Así siempre ha sido. Él bajó a buscarnos. Él vino a buscarnos. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. No lo que se va a perder, lo que ya se había perdido. Porque el pecado ya había entrado, la muerte ya había entrado y dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado nos lleva a la condenación eterna. Entonces,
Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Le dijo el ángel de Jehová. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi sierva. Si el ángel de Jehová no hubiera buscado a Agar, Agar se hubiera perdido definitivamente para siempre en el desierto. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Principio divino de supremacía de Isaac sobre Ismael. Isaac no había nacido todavía, pero iba a tener supremacía sobre Ismael por cuanto en la simiente que era Isaac tendría que cumplirse la promesa que Dios le hizo a Abraham, por cuanto tenía que ser hijo de Sarai, no de Agar. Ahora bien, hasta hoy Ismael no quiere sujetarse a la supremacía de Israel, más bien quiere eliminarlo como sucedió en el pleito de esta familia. Continuamos, versículo 10. Estamos hablando en parte de la consecuencia de una decisión basada en el temor, basada en la falta de fe. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El ángel de Jehová le está diciendo algo a Agar al respecto. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Esto me llamó la atención. O sea, el ángel de Jehová le confirma a Agar que ella lleva una simiente de Abraham en su vientre. Y darás a luz un hijo, un varón, y llamará su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. O sea, quien le puso el nombre a Ismael es el ángel de Jehová, no fue Agar. Ahora bien, Ismael es un nombre propio aquí en masculino, aquí en el español. Lo usamos mucho, por cierto. Proviene del verbo shaman y que significa oír o escuchar. Y significa el nombre Ismael a los que Dios ha oído. ¿Ve? Entonces, es interesante que Agar dice que este ángel de Jehová es el ángel que me ve. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Será un pueblo bélico y extremadamente violento, lo que la historia comprueba hasta hoy. Para ellos, los que no pertenecen a sus religiones islámicas, musulmanes, etcétera, son infieles y dignos de muerte. Es contra el mundo y el mundo contra ellos. Los árabes son mayoritariamente musulmanes, con una importante minoría cristiana y algunos árabes judíos, que por cierto viven varios en Israel, bueno, una buena cantidad. Y también podemos dar un dato que los principales facciones de árabes musulmanes son suníes, chiíes, ibadíes, alawitas, ismaelitas o drusos. Es interesante, ismaelitas o drusos. Los drusos con frecuencia están considerados como una religión aparte de los árabes. Por cierto, Irán e Irak no exactamente son árabes. A veces los confunden con ellos, pero no. Ok, ahora, los 12 hijos de Ismael se les llama los 12 príncipes. Por cierto que tenemos 12, ¿verdad? Patriarcas en Israel también. Esto para tema para otro día. Ahora bien, nada más hago mención a ellos de Bayot, Kedar, Adbel, Misban, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedemah. Esos son los 12 príncipes que le nacen a la descendencia de Ismael. El conflicto entre Isaac e Ismael continúa hasta hoy y terminará solo y cuando se establezca el milenio en la tierra por Jesucristo. Antes de eso no va a terminar. De hecho, este conflicto tendrá un protagonismo impresionante en el tiempo de la tribulación, cuando usted y yo como parte de la iglesia partamos a la presencia del Señor, cuando el siervo de Isaac, que es el Espíritu Santo, que es esa figura hermosa de este siervo de Isaac que fue a buscar la esposa para Isaac, ¿verdad? Entonces igual este Espíritu Santo de Dios nos lleve a la presencia de Cristo en el rapto, en el arrebatamiento, y él se la va a presentar a Cristo como una esposa, sí, sí, sin mácula ni arruga, sí, y hermosa, y entonces Cristo recibirá a su novia y la llevará a su tálamo, Jerusalén celestial, y serán las bodas del Cordero, y 7 años después regresaremos a la tierra.
un día podemos disertar sobre eso también. Entonces, llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Esto me llamó la atención. Vea, Agar, el conocimiento y el entendimiento que tiene del Dios de Abraham. Tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Bellísimo. Ella dice, tú eres el que me ves y yo te estoy viendo. Dichosa, ¿verdad? Qué privilegio tan impresionante, ¿no? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿Por qué Abraham puso el nombre de Ismael? ¿Por qué? Tiene que ser que o Dios le habló para que le pusiera ese nombre, o a la hora de que Agar le cuenta el encuentro que tuvo con el ángel de Jehová, le dice que es el nombre que le dijo el ángel para su hijo, igual que sucedió con Manoah y con la esposa de Manoah, cuando el ángel aparece diciéndole, dando instrucciones con el asunto de Sansón y otros más, ¿verdad? 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este dato es importante, si no el Espíritu Santo no hubiera inspirado al escritor para que lo consignara en el libro sagrado. Sin embargo, aunque Agar le dio el nombre al ángel de Jehová, el Roi, ese fue el nombre que le dio, es el nombre le dio Agar al ángel de Jehová en el idioma correspondiente, que significa tú eres un Dios que permites que te contemplen. Dios es un Dios que permite que te contemplen. Me gustó esto, hermoso, ¿no? O sea, usted y yo tenemos el privilegio de contemplar a ese Dios y lo hemos contemplado durante tantas veces, en tantas formas, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en el país, en el mundo, en el universo, etcétera. Y sabiendo que era el Dios de Abraham, escogió no creer y así intentó luego matar a Isaac más adelante. Eso lo podemos ver ahorita cito una palabra anterior, más adelante, donde sucede esto. Ismael nació a los 86 años de Abraham e Isaac a los 100 años. Ismael y Abraham se circuncidaron a los 99 años, ¿verdad? Cuando Ismael tenía 13 años de edad. Quiere decir entonces que cuando nació Isaac, Ismael andaba promediando los 14 años. En Génesis 21:9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, el término aquí es que se burlaba, pero también buscaba ocasión para maltratarlo y, si es posible, matarlo. Entonces, el versículo 10, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Y entonces, esto es importante porque él obedece y él le da, ya no tanto es con respecto a lo que le está diciendo Sarai, sino que ahora Abraham se toma, se detiene, reflexiona, se toma el tiempo y consulta a quien tenía que consultar. Si no hubiese consultado antes de acostarse con la egipcia Agar, hubiera evitado muchos problemas. Pero ahora sí se detiene y entonces el Todopoderoso le dice, atiende el ruego de tu Sarai y echa a la egipcia. Y entonces más adelante se lee sobre el aspecto. Versículo, el capítulo 17 de Génesis dice, versículo 1, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El pacto de Dios, ratificado en su propia palabra, ratificado en un señal del pacto, la circuncisión, lo que equivalía a que el pacto se cumple en un derramamiento de sangre, sangre pura e inocente, perfecta, inmaculada, sin pecado. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre a Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque significa padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes.
En Génesis 22, 16, la palabra de Dios dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y entonces vemos que uh, Israel siempre tiene definitivamente hegemonía sobre todos los que han querido hacerle daño durante miles de años. Además de esto, aquí este pasaje está hablando del evento cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac en sacrificio. Y Abraham obedece. Sin embargo, Dios no permite que mate a su hijo en sacrificio, ya ustedes saben la historia, y en base a esa actitud de confianza plena en su Dios Todopoderoso, se ratifica el pacto. Y dice el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque no puede jurar por otro, no hay nadie mayor que él. Ahora bien, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, voy cerrando con esta aplicación, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué este pasaje? Porque estamos hablando de la prueba que el Hijo de Dios, el que vive en la fe, como dice la palabra en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros hemos creído por fe, entonces definitivamente Dios nos ha recibido como sus hijos, nos ha hecho sus hijos, nos ha engendrado con su Santo Espíritu como hijos de Dios y ahora somos y tenemos el ADN celestial de Jesucristo. Ahora, aunque estamos en esta tierra, tenemos que ser perfeccionados. Ya vamos a ver un pasaje que es un poquito más claro al respecto, pero dice el apóstol Pedro que cualquiera de nuestras pruebas, dificultades, situaciones, adversidades, por enfermedad, por situaciones económicas, por situaciones laborales, por situaciones de relaciones sociales, en fin, lo que fuese, lo que viniese, desastres naturales, demás, cualquier situación que venga a nuestra vida son situaciones que Dios aprovecha para perfeccionarnos. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y va a durar para siempre. Sino que lo digan los grandes héroes de la fe. Por eso, la prueba es parte de, o es una de las principales materias de la Universidad de Dios para llevarnos cada día a la graduación a la imagen de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien para los que conforme a su propósito son llamados. Hoy el Señor está llamando, mañana llama, pasado mañana llama, ayer llamó, hace miles de años está llamando y seguirá llamando hasta el último momento en cual venga la consumación de los tiempos. ¿Usted cuántas veces ha escuchado ese llamado? ¿Cuántas veces ha escuchado que el nacimiento de Abraham, que es Jesucristo, viene y se efectuó y se perfeccionó la salvación para usted? Ore al Señor y pídale que le dé sabiduría, que le dé un espíritu de arrepentimiento. No juegue con su vida. Es mejor encontrarse con Cristo aquí ya en arrepentimiento y humillación que encontrarlo cara a cara como juez en la eternidad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso tiene un plan perfecto y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si te escuchas ese llamado hoy, no endurezca tu corazón. Debemos aprender a esperar. No nos apresuremos. No tomemos decisiones más allá de las promesas de nuestro Señor. No tratemos de hacerle una llave china al Señor. No tratemos de torcerle el brazo a Dios.
para que haga y se apresure conforme a lo que yo creo, conforme a lo que a mí me parece que tiene que ser. Abraham, la segunda vez que Sarai le habló con respecto al conflicto que se estaba dando dentro de su hogar, con respecto a Agar y lo que ya vimos, consultó a Dios. La primera vez no lo hizo. Las pruebas y aún las consecuencias de nuestros pecados, Dios las aprovecha. No es que nos mande a pecar, eso está claro, eso lo entendemos perfectamente. Pero las consecuencias de nuestros pecados, Dios las aprovecha. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios, el verdadero creyente, cae de rodillas delante de Dios en vergüenza, en dolor, en tristeza, porque sabe que ha contristado al Espíritu Santo, sabe que está actuando en una forma en la cual va en contra de la gloria y la santidad de Dios, y además de eso tiene temor porque sabe que se está exponiendo a la disciplina de su papá bendito Jehová Dios. Bendito sea el Señor por su palabra, por la enseñanza, por toda la estructura en la cual podemos nosotros estar firmes en el cimiento de la fe, en la obra redentora de Cristo Jesús. Padre eterno, todopoderoso y santo, alabado seas tú hoy por siempre. Gracias por tu palabra. Toda esta situación que hemos visto, este conflicto que se da, Señor, entre pueblos hoy en día y se seguirá dando hasta el último día de la consumación tuya aquí en la tierra conforme a tu plan, a tu propósito. Entonces, Señor, sabemos que tiene, oh Señor, un origen y tiene que ver, Señor, con pecado. Sin embargo, Dios eterno, tu misericordia va más allá por cuanto abundó, sí, por cuanto sobreabundó el pecado, entonces, perdón, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice tu palabra. Y entonces vemos, oh Dios poderoso, que esa fuente de sangre perfecta que fue derramada en la cruz de Calvario está viva y sigue fluyendo para todo aquel que quiera aceptar ese lavamiento de su falsa, de su manera de vivir perdida, irresponsable en cuanto a tu gloria y a tu honra, y que en un momento dado solo el sacrificio perfecto tuyo pueda darle la salida y regresarlo a casa, Señor mío, como lo hiciste con Agar. Hoy, Señor omnipotente, estamos aquí alabando tu nombre y dejamos en tus manos de amor este día para que todo lo que hagamos en palabra, pensamiento y acciones solamente glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese nombre damos gracias. Bendito seas, Padre Celestial, en la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén.